que domingo a domingo Dios nos está dando para nuestra congregación, sino que también vas a poder venir con el cupo, llamando, inscribiéndote con tiempo y vamos a poder también disfrutar de estar, aunque en la distancia, pero vamos a poder compartir como hermanos. Así que estamos prontos a aperturar y yo quiero invitarte a que estés orando para que este tiempo de apertura también sea un nivel de mayor bendición para todos nosotros. Amén. Quiero recordarte que entre semana eso no va a cambiar, vamos a seguir transmitiendo, va a seguir siendo de bendición. Los días martes tenemos a las 5:30 nuestro tiempo de oración. Eso lo hacemos de manera, entre comillas, privada, pero todo aquel que quiere ingresar puede avisarnos y pedirnos el link. Eso lo estamos haciendo por la plataforma Meet. Y a las 5:30, de 5:30 a 7 de la mañana. Los días miércoles tenemos lo que hemos llamado el café con la pastora, que es también un tiempo de oración, un tiempo de recibir en la presencia del Señor, también a las 5:30, de 5:30 a 6:30, a 6:30, 6:45 de la mañana más o menos, es el tiempo en que mi esposa está conectándose y trayendo un tiempo de oración. Y los días miércoles en las horas de la tarde-noche a las 7:30 estamos transmitiendo nuestro servicio entre semana. Este servicio entre semana es interesante porque estamos haciendo estudios bíblicos a partir de algunos evangelios. En este momento estamos haciendo en el libro de Mateo y este miércoles vamos a continuar con los ay que Jesucristo estuvo hablando y nos estuvo advirtiendo para nuestra vida sobre la tierra y nuestra vida futuro, porque también hay palabras proféticas de Jesús advirtiéndonos hacia el futuro. Entonces, y los días sábados tenemos nuestros ayunos, transmitimos más o menos como hora y media, es un tiempo que puedes conectarte y recibir lo que Dios va haciendo, ya sea en oración, ya sea en palabra, ya sea en ministración. Todos los sábados estábamos haciéndolos a partir de las 9 de la mañana, pero a partir de este sábado vamos a comenzar a hacerlo a las 9:30. Lo mismo que nuestros servicios dominicales, los transmitimos y comienzan a las 9:30 de la mañana los días domingos. ¿Okay? Lo último que tenemos, cada 15 días tenemos células de niños, los sábados. Este sábado no hubo, el próximo sábado vamos a tener células para las dos franjas de niños que tenemos en las horas de la tarde. Y los días domingos, como hoy, a las 5 de la tarde estamos transmitiendo nuestro servicio de la superiglesia infantil. Así que queremos animarte esta tarde, conéctate a las 5 de la tarde. Estamos comenzando una nueva serie. Bueno, es sorpresa, esta tarde lo vas a ver y sabemos que va a ser de mucha bendición, no solamente para los niños, sino también para los adultos que nos están acompañando. Quiero recordarte finalmente que nosotros tenemos una página web, comunifeturbaco.org. Puedes conectarte por ahí están los videos también, lo mismo que en YouTube. Si no te viste el mensaje del domingo pasado, o si tú quieres saber cómo va esta serie, puedes volver a escuchar los mensajes ahí en YouTube. Puedes encontrarlos en Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza. Buscas el lugar, te suscribes y miras cada uno de los servicios, le das like, haces tu comentario o tu testimonio y va a ser de mucha bendición también para nosotros y para todos aquellos. Puedes recomendar también, hay gente que necesita una palabra de la que hemos estado hablando. Te digo, yo vuelvo a escuchar después que he predicado, después que Dios me ha hablado y he puesto mis apuntes y todas estas cosas y yo vuelvo a escucharlo y te digo, me sorprendo de lo que Dios vuelve a hablarme. En este momento, como ustedes saben, estamos pasando, mi esposa, mi familia, estamos pasando por un momento incómodo, por decirlo de alguna manera, que es con esta situación de los cálculos de mi esposa.
y estamos orando no solamente por el milagro, pero también ha sido un tiempo de aprender en esto de la prueba, entender que Dios está formando en nosotros muchas cosas. Ha sido una palabra oportuna para nosotros, así, y también lo puede ser para ti si te conectas, si vuelves a escucharlo y puedes decir: Señor, esto era lo que tú tenías para mí. Ahora, estamos estos domingos en una serie que hemos llamado enseñanzas a partir de la carta que escribió Santiago, ¿cierto? Y bueno, no es que no he estado tratando de seguir versículo tras versículo, sino algunos temas que me parecen relevantes e importantes. En el día de hoy, el mensaje de hoy es la lengua. Y bueno, yo te quiero decir, sobre este tema yo he enseñado varias veces, he ministrado varias veces, mas sin embargo, quiero decirte, ahora que volví a leerlo, después que habíamos hecho nuestros devocionales, he aprendido tantas cosas de esta porción. Dios me ha hablado, incluso hay algo que no puedo compartir acá porque es una cosa ya más para ministros, pero increíble cómo la palabra de Dios, cada vez que volvemos a leerla, se vuelve viva para todos nosotros. Y bueno, el fundamento del mensaje de hoy está lógicamente en la carta que escribió Santiago en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 12. Este es el fundamento. Antes de leerla, quiero recordarte de algo. Es que esta carta fue escrita entre el año 48 y el año 62 después de Cristo. Yo he estado explicando, es importante entender el contexto, por qué el tiempo nos ubica más o menos qué estaba pasando alrededor, y también por qué Dios les habló y por qué Dios utilizó a este hombre de Dios para hablar, para ministrar a otros precisamente en este tiempo. Entonces, esto es una carta dirigida a los judíos inicialmente. Si tú lo puedes ver en el capítulo 1, versículo 1, que también dice que es a los judíos o al pueblo de Dios que estaba disperso. Entonces también todos aquellos que se habían dispersado o que estaban en lo que se llama la diáspora, huyendo, o que se habían movilizado porque el imperio romano pues los había conquistado, colonizado, y bueno, estaba también dominándolos. Entonces, frente a todo lo que estaba pasando, también el movimiento de la religión o de las sectas que habían y todas estas cosas, pues podemos ver que en medio de todo esto Dios levanta a Santiago, que entre otras cosas era medio hermano de Jesús, o sea, era hijo de María, la mamá de Jesús, pero lógicamente con José, no como Jesús, que Jesús era, su papá era el Espíritu Santo y su mamá igualmente María. Entonces eran medio hermanos, y nos cuenta la historia precisamente que que Santiago no creía, solamente hasta cuando Jesús murió y resucitó, entonces comenzó a creer, se convirtió, y también se convirtió en un líder, como un obispo, alguien con mucha voz, con mucho peso dentro de la comunidad cristiana, cosa que no pasó, que no se deja ver en las escrituras con el caso de María. La gente, no, en la familia, María siguió siendo una más de la gente que era discipulada, que siguió y creyó que Jesús era su Señor y Salvador. En cambio, Santiago tomó un rol protagónico, llegó a ser como un obispo, una persona que supervisaba otras iglesias o obras, que estaba pendiente del cuidado de cómo se estaban desarrollando estas iglesias. Entonces, Santiago escribe esta carta, que es una carta universal, o sea, inicialmente a los judíos, pero se convirtió en universal porque era una carta llena de enseñanzas prácticas. Escuché un estudio o un resumen de esta carta, donde precisamente se dice que esta carta es el resultado o la combinación de las enseñanzas
que el mismo Santiago debió escuchar a Jesús en su vida, y la combinación con el libro de Proverbios, porque la carta de Santiago está llena de sabiduría, de proverbios que lógicamente nos hacen tener una vida cristiana, una vida en fe llena de principios y de manera práctica. No es un hombre que desarrolle teología o doctrina o dogma, no, enseña en esta carta muchos puntos prácticos en cuanto a la manera de vivir del Evangelio. Bueno, y siendo tan práctico, precisamente en este capítulo 3 habla del tema de lo que decimos, ¿cierto? De nuestro lenguaje, de lo que hablamos, y bueno, este capítulo 3 es lo que se ha llamado el capítulo a la lengua, ¿cierto? Entonces, interesante lo que vamos a ver. Vamos a leer esta porción, como yo les decía, capítulo 3, versículos 1 al 12, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados por un pequeño timón, por donde el que los gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y los seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque este versículo, esta porción nos enseña también a depender completamente, Señor, de ti para refrenar, para dominarnos, Señor, en cuanto a lo que decimos, en cuanto a lo hacemos, y de manera importante cómo convivimos, Señor, en medio de las comunidades donde tú nos has puesto. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, quiero decirte algo. Cuando yo pienso en esta porción sobre lo que sale de nuestra boca, yo pienso, ¿por qué es importante? Bueno, es importante por varias razones. Estaba leyendo una estadística que dice que aproximadamente nos demoramos 2 años para aprender a hablar y 50 años para aprender a tener la boca cerrada. O sea, yo estoy dentro de ese parámetro de los 50 años aprendiendo a tener la boca cerrada, y en otras palabras a ser prudente en cuanto a lo que digo y expreso. Ahora, dicen también que el caracol pasa en la lengua, tiene como una spit, como una cosa, una puya, y mantiene eso enrollado y protegido, y cuando la sana mete la estocada y hiere a lo que se va a comer o a sus enemigos. Y es interesante porque a veces algunos de nosotros somos así, guardamos silencio, pasamos calladitos, pero cuando soltamos el veneno, cuando abrimos nuestra bocota, herimos y causamos daño a las personas.
Y sobre eso yo te digo, el Señor tiene que ayudar. Bueno, y vamos a ver dónde se ubica o cómo hacemos para trabajar con esa área. Ahora, hay un versículo clave que para mí marca o nos dice mucho, y bueno, finalmente voy a acabar con esto, que es precisamente Lucas. Está en Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 45, que dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que abunda en tu corazón? Porque así como hay en tu corazón, así como está lleno tu corazón, así es lo que tú vas a hablar. Si en tu corazón lo que hay es veneno, amargura, eso es lo que tú vas a hablar, ¿cierto? Si en tu corazón lo que hay son conflictos, eso es lo que tú vas a hablar. Si en tu corazón lo que hay es descontento por todo, eso es lo que vas a vivir hablando. Pero si en tu corazón lo que hay es paz, siempre hablarás paz. Si en tu corazón ya hay amor, también hablarás paz, hablarás reconciliación. ¿Qué hay en tu corazón? Ahora, voy a buscar también en Proverbios, en el capítulo 18, dice la Escritura, versículo 20 y 21. Escucha el consejo y escribe la corrección. Perdón, ese era el 19. El 20, perdón, capítulo 18, versículo 21 dice: el fruto de la boca del hombre del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Aleluya. Y ahí me perdí. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama, o el que la ejercita, o el que la cuida, comerá de sus frutos. Interesante, ¿cierto? Porque bueno, de estos versículos se ha armado toda una doctrina. Yo creo que, bueno, no tiene que ver necesariamente con todo lo que dice ahí o lo que se ha dicho. Y bueno, se le ha atribuido un sentido como medio espiritualoide y todas estas cosas, con esto de la doctrina de la superfe y todo eso. Pero yo quiero que veamos que precisamente, y es una realidad, con lo que nosotros decimos podemos causar vida a las personas. Por ejemplo, yo he visto de la gente que le habla a las matas. En estos días estaba caminando y yo veía a una señora y yo miraba para ver con quién estaba hablando. Estaba hablándole a la mata y la mata le estaba diciendo: si tú no creces, yo voy a tener que contratarte. Si tú no, papá, estaba hablándole a las matas. Y bueno, y cuando miraba uno el entorno donde ella estaba, esa mujer tiene todo un jardín botánico en su casa. O sea, que esta mujer le habla a todas sus matas y por eso sus matas están tan bonitas y han crecido y todo eso. Ahora, cuando uno mira, estoy en el punto de lo que sale de nuestra boca, ¿por qué es importante? Cuando uno mira, por ejemplo, en el capítulo 1 de Génesis, uno ve que Dios comienza a crear a partir de lo que Él dice: hágase el agua, hágase esto, hágase la tierra. Él comienza a crear, y es importante porque cuando Dios está hablando, Dios está creando, Dios está generando cosas buenas. Al final, o en esa parte, hay un punto que Él dice: y todo fue bueno y agradable. Todo lo que sale de Dios, todo lo que sale de su boca es bueno y es agradable. Pero en el capítulo 3, vemos que Satanás entra en acción. Y cuando habla Satanás, precisamente lo que quiere generar es dudas, confusión, destruir la obra de Dios. Y ahí vemos los dos polos, ¿cierto? Con lo que decimos, podemos crear vida,
podemos crear un ambiente agradable o podemos crear destrucción, duda, divisiones, etcétera, etcétera, como lo hizo Satanás. ¿De qué va a depender? De lo que hay en tu corazón, como dice Lucas capítulo 6, versículo 45. Ahora, hay 3 versículos claves sobre este tema que el mismo Santiago dijo. Yo creo que viendo ¿cómo te digo? El preámbulo, antes de entrar al capítulo 3, Santiago dice unas cosas que me parece que son claves. Por ejemplo, él dice en el capítulo 2, se me perdió Santiago, ya lo encontré, aquí está. En el capítulo 2 dice en el versículo 8 y 9, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos de la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable. Ok, el versículo 12, si hablad y así haced como habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Entonces, si somos obedientes a Dios en muchas cosas, pero somos desobedientes en algo, y en ese tema, el tema de lo que hablamos, entonces somos transgresores de toda la ley. Y como dice ahí, si tratamos con misericordia, en pocas palabras, también seremos tratados con misericordia por Dios. Ahora, dice también la Escritura que de todo lo que hablemos, daremos cuenta. O sea, que por todas estas cosas es importante qué estás diciendo, cómo lo dices. También Santiago en el capítulo 1, versículo 26 dice, si alguno se cree religioso, o sea, se cree espiritual, se cree cumplidor de la ley entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión tal es vana. O sea, su vida espiritual es vana. Entonces, si tú te crees muy espiritual, pero tu lengua es mortal, yo quiero decirte, tu fe, tu espiritualidad, como dice aquí, es vana, es vacía. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos, ¿cierto?, lo que decimos. Vuelvo y digo, dice la Escritura que de todo lo que digamos vamos a dar cuenta. Seremos juzgados por todo lo que digamos. Ahora, es interesante, ya entrando en el capítulo 3, en el versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Lo primero que yo veo es que Santiago reconoce que todos hemos ofendido y que todos ofendemos con lo que decimos, ¿cierto? Ahora, yo creo que, ya uno acá en el siglo XXI, ya entendemos que no solamente ofendemos con lo que sale de nuestra boca, ¿cierto?, sino con todo lo que expresamos. En este momento yo te diría, no solamente lo que sale aquí, sino lo que escribes en el Facebook, lo que escribes en el WhatsApp. Hay muchas cosas que no decimos, pero expresamos ahí que hieren y ofenden a las demás personas. ¿Cuántos chats? Hay gente que ha abierto chat de amigos y terminan formándose tremendas peloteras. No dicen nada, pero se escriben ofendiéndose y lastimándose unos a otros. Entonces ya no es solamente lo que dices, sino lo que escribes, ¿cierto? Y a veces ni siquiera lo que escribes o lo que dices, sino lo que llaman el lenguaje gestual, ¿cierto? ¿Cómo te sientes tú? Voy hablando del papá o de cualquier papá o mamá que le diga algo a su hijo, hijo, recoge la ropa que está desordenada, y ves que tu hijo hace, como dicen por ahí, lo bembea a uno. ¿Cómo te sientes tú?
y respetado. Pero si yo no dije nada, sí, efectivamente, no dijiste nada, pero el gesto fue ofensivo, desautorizante. Entonces necesitamos saber que ya no estamos hablando solo de lo que dice, sino el lenguaje. De hecho, la palabra que ahí se traduce como lengua, en griego es una palabra que es utilizada de muchas formas, no solamente para el órgano o el mecanismo del habla, sino también los idiomas y todo. O sea, es una palabra que abarca muchas cosas. Entonces, a través de todo aquello, a través de lo que tú te comunicas, puedes también ofender, puedes herir, pero también puedes edificar y puedes bendecir a las personas. Ahora, allí dice... Gracias. Ahora, ahí dice también que el que no ofende de palabra es varón perfecto. Y me llama la atención dos cosas. Alguien me decía, o sea que esta es una palabra para varones, porque las mujeres no tienen problema. Yo como que, porque tradicionalmente la que es más comunicativa, se dice que el ser humano promedio habla 30,000 palabras por día. Y se cree que más que todo ese porcentaje tiene que ver con los hombres. Pero ¿cuántas palabras no pronuncia una mujer, cierto? Las mujeres necesitan expresarse más. Alguna vez escuché que se puso un micrófono en un salón de niñas y un micrófono en un salón de varones, de niños. Y en el salón de niñas se oía, cuando escucharon la grabación, se oía las niñas hablando. Pero en el salón de los varones, lo que se oía era ¡pum! O sea, todos los sonidos que hacen los varones. Pero en el de las niñas, vuelvo y digo, las mujeres sabemos que son más comunicativas. Entonces, se dice que de esas 30,000 palabras, gran porcentaje de ellas no son precisamente gobernadas por nuestra, ¿cómo decirlo? O sea, que sabemos conscientemente lo que se dice, sino que mucho de ese porcentaje es impulsivo. Y precisamente si es impulsivo es porque así reacciona, porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Vuelvo y digo, ¿se acuerdan la frase que dije? Nos demoramos 2 años para aprender a hablar y 50 años para aprender a callar. Y yo te digo, a veces con la experiencia he visto que al contrario, la gente después de los 50 se vuelve más imprudente. Dicen cosas donde no debe decirlas, comentarios que no deben hacer, etcétera, etcétera. Uno cree que debería ser así, que entre uno más mayor sea, mayor prudencia, mayor sabiduría, y a veces es todo lo contrario, nos volvemos más imprudentes a medida que van pasando los años. Pero por eso, aquí, la palabra perfecto, que no está hablando solamente para hombre, sino también para el género humano, tanto para hombre como para mujer, la palabra perfecto significa o se traduce de varias maneras. O sea, la palabra original es teleios, pero se traduce como alguien que ha alcanzado su fin, alguien que ha alcanzado su madurez. También hay otra traducción o forma de traducirlo, que es una palabra íntegra. Entonces, lo que está diciendo ahí Santiago es que la persona que aprende, que no ofende de palabra, es una persona íntegra, que ha aprendido a controlar o a madurar o a saber lo que va a decir. Y eso está conectado con lo que llamamos esa área del fruto, que es el dominio propio, ¿me entiendes? Que yo pienso, yo voy a decir, pero me muerdo los labios y espérate un momentico, eso no lo debo decir aquí, ¿cierto? Este no es el momento para decirlo. Y sabes una cosa, yo he tratado, es una cosa con la que más he luchado, de tratar de ser prudente en lo que digo. Y para algunas personas, el tratar de ser prudente a veces dicen, no, es que tú eres muy calculador. No, es que no sé si sea calculador en ese sentido, en el mal sentido, pero trato de que mis palabras no sean ofensivas, de que lo que yo voy a decir en vez de herir sea de bendición. Ahora, también Santiago aquí está diciendo que ofendemos
de muchas maneras. Cuando ofendemos, no somos maduros, no somos sabios. Hay gente que ha desarrollado el lenguaje para herir, ¿me entiendes? El otro día estaba viendo, mi hijo menor le gusta esto de las batallas del rap y todas esas cosas, y increíble cómo se entrenan para ofenderse también ahí. Y yo veía, y él me decía, papi, pero es que son batallas, y las batallas son para ofender. O sea, cómo el ser humano se prepara para herir, para ofender. Bueno, pero la guerra no solamente es ofender, sino también para defenderse, ¿cierto? Y cuando aprendemos y cultivamos el arte de refrenar, de pensar, como dicen por ahí, Dios nos dio 2 oídos para que escuchemos más de lo que decimos, y una boca, dos orejas y una boca, para escuchemos y pensemos antes de que algo salga de nuestra boca, ¿cierto? Ahora, dice también ahí Santiago que el que puede refrenar la lengua, puede refrenar todo el cuerpo, imagínense. Hasta allá llega el dominio propio. Yo pensaba, entre los cristianos, hay un dicho que dice que hay muchos cristianos, hay muchas personas que lo último que se le convierte es la billetera. No sé si usted ha oído ese comentario, porque se convierten, pero para dar al Señor eso es lo último. Y el tema de ejercer el dar, sea primicia, sea diezmo, sea lo que usted quiera dar, les cuesta trabajo, porque, bueno, por 1000 razones. Pero yo estaba pensando cuando preparaba este mensaje que a veces, amado, lo último que realmente se nos convierte es la lengua. Nos cuesta trabajo. Yo conozco mucha gente que lleva años en el Evangelio, pero todavía no ha podido refrenar la lengua. Todavía los comentarios son mordaces, ofensivos. Y bueno, a veces hiriente, ¿cierto? Entonces, son personas que, como dice la traducción de esta palabra, no han alcanzado madurez. Y fue el sentido de lo que quiso decir Santiago, que aquel que logra, que no ofende de palabras, ha logrado llegar a la madurez. Así que necesitamos crecer en eso, amados. Aprender a refrenar lo que decimos, cuando lo decimos. Y bueno, más adelante vamos a mirar. Yo quiero recordarte, algunas veces hemos hablado sobre ese tema de hablar, pero quiero recordarte otras cosas un poquito más adelante. De hecho, se le atribuye importancia, ¿por qué? Porque con lo que decimos, o con lo que expresamos, o con lo que comunicamos, podemos bendecir o maldecir. Usted sabe, bendecir es decir bien. Cuando yo le digo a mis hijos, tú eres capaz, tú eres inteligente, yo lo bendigo. Yo sé que te va a ir bien en la vida, yo sé que vas a prosperar, yo estoy bendiciendo a mi hijo, a mis hijos, ¿cierto? Pero cuando yo digo, tú no vas a servir para nada, es doloroso escuchar a veces las historias de madres, de abuelas, de padres también que le han dicho a sus hijas, tú no vas a servir ni para prostituta, tú no sirves para nada, tú eres bruto, tú eres cerrado. Eso es maldecir, maldecir. Entonces con la boca podemos bendecir o podemos maldecir. ¿Y te acuerdas en esa cita que yo te recordaba de Génesis capítulo 1 y capítulo 3? Vemos cómo Dios está creando y hablando bendición. Pero en el capítulo 3 vemos a Satanás dividiendo, hablando mal, ¿cierto? En contra. ¿Y será que lo que Dios dijo es cierto? Poniendo en duda, sembrando esa semilla, que cuando dé fruto, el fruto no es nada agradable. Yo quiero animarte, mira, ¿qué estás diciendo? ¿Cuáles son tus dichos? ¿Me entiendes? Tus referencias a tus hijos, a tu esposo, a la familia cercana, a tus compañeros de trabajo. Utilizas tu lenguaje para bendecir este trabajo. Esta empresa va a quebrar, esto va mal. ¿Qué estás declarando sobre ese lugar de trabajo?
esta familia no va para ningún lado, esto se va a acabar. O por el contrario, las cosas están mal, pero vamos a ver cómo Dios la transforma, creyendo lo que Dios dice y lo que en nuestra fe Dios va a hacer en nuestra familia, en nuestros entornos. También con la palabra, con las palabras o con el lenguaje podemos motivar. Yo quiero decirte, yo recuerdo cuando mis hijos jugaban fútbol y ellos estaban en sus partidos, yo estaba ahí para gritarle, vamos, en el caso, si era Mateo, vamos Mateo, vamos, es tuyo, corre, porque él jugaba de defensa, era defensa, vamos, márcalo, corre. Y bueno, y Juan David era más como del medio campo, pero también eso correteaba, quitaba bola, y yo lo estaba siempre animando, vamos, patea. Y yo los veía, ¿sabes una cosa? La diferencia, cómo se comportaban en la cancha, los que sus padres estaban ahí motivándolos y aquellos que iban solos, iban con un amigo o con el abuelo, y a veces los abuelos por su naturaleza se quedaban era viéndolos, o las mamás ahí, algunas hacen más bullas que los hombres, pero es increíble el efecto de ellos. Y bueno, y después cuando ellos ahora están en el tema del taekwondo, en los torneos nosotros estábamos dando gritos, mi esposa y yo, dando gritos, animándolos, y nosotros veíamos el efecto en ellos, ¿cierto? Entonces con las palabras, con el lenguaje, tú puedes motivar a alguien o todo lo contrario, desmotivarlos. Yo recuerdo también en un torneo, un niño que fue con nosotros, y ese niño era muy fuerte, él golpeaba y se defendía muy bien, pero ese día no quería ni levantar la mano, ni levantar los pies para defenderse. Y yo, por más que le hablaba, él no respondía. Y cuando terminó el combate, efectivamente perdió. Yo me acerqué a la mamá y yo le dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y abracé al niño. Efectivamente el papá le había dicho que no iba a continuar en el tema del taekwondo, que no le iba a pagar nada, que eso era una gastadera de plata. Él llegó al combate desmotivado y no respondió. Entonces, con el lenguaje podemos o motivar o desmotivar a nuestros hijos. Usted se recuerda que dice la Escritura que la mujer es ayuda idónea, y hemos explicado que la mujer ayuda idónea es alguien que rodea, que dice, alabado, vamos esposo, tú puedes. Y yo decía, cuando llega el esposo y le dice a la esposa, mija, perdí el trabajo, y se encuentra con que la esposa le dice, mijo, no te preocupes, Dios te va a dar un mejor trabajo. Estamos contigo, tú eres un hombre capaz. Al día siguiente ese hombre se levanta a buscar trabajo, ¿cómo? Animado y va y queriendo comerse el mundo y confiado en las capacidades que tiene. Pero si todo lo contrario, cuando ese hombre llega a la casa y le dice, mija, perdí el trabajo, y comienza la mujer, claro, tú no sirves para nada, eso es lo que tú siempre haces, tú eres bruto, ¿cómo se te ocurre? Amados, ¿cómo va a salir al día siguiente ese hombre a buscar trabajo? Desmotivado. Entonces, tenemos que ver cómo en nuestro lenguaje, cuando hablamos a las personas, nuestros familiares, incluso los trabajadores, ¿cierto? Qué importante es cuando tú animas a tus trabajadores, a tus empleados, si tú eres un empresario, vamos, podemos darla, vamos a alcanzar la meta, y todo eso. Puedes ver entonces cómo tus trabajadores también van a rendir mucho más. También podemos edificar y destruir, ¿cierto? Relaciones, o sea, cuando un hijo se te acerca y te quiere abrazar y tú, concho de cara, el niño pone una barrera. Pero si todo lo contrario, cuando el niño se acerca y tú lo abrazas, se generan, se construyen relaciones de afecto. Tu hijo sabe que puede confiar en ti, ¿cierto? Hay ese lenguaje de los abrazos, del toque, de sobarles la cabeza, de besar a los hijos, que es tan importante y que les transmite a ellos confianza, alimentan su autoestima, fortalecen su autoestima, ¿cierto?
Pero también hay gestos que destruyen, ¿cierto? Yo recuerdo una persona que se acercó a su líder la persona le dijo, líder, usted me va a ayudar, ¿cierto? Va a estar orando por mí, ¿verdad? Y cuando me dio la vuelta, se dio cuenta que el líder hizo así. O sea, eso destruyó esa relación entre ese líder y ese discípulo. El discípulo entendió que realmente él no lo iban a apoyar y nunca se desarrolló. Ahora, también podemos dar vida, ¿cierto? O al contrario, como dice el versículo, podemos matar los sueños, ¿cierto? A veces cuando la esposa llega y le dice al esposo, ese negocio no va a servir para nada, se matan los sueños. Pero cuando le dice, mijo, vamos a orar a ver cómo Dios te puede proveer, cómo Dios puede ayudarnos en eso. Entonces vamos a ver que vamos a dar vida. Ahora, finalmente, quiero hacer 2 comentarios, porque ya estoy para finalizar. Hay 2 imágenes que se utilizan ahí que me llamaron la atención. Una dice, una chispa, ¿cierto? Una pequeña chispa puede destruir un bosque, puede encender un bosque, puede volverlo ceniza. A veces tenemos tristeza cuando vemos esos hectáreas de bosque que se vuelven cenizas, que mueren los animales, que todas esas cosas. Y todo comenzó a veces por una pequeña chispa, por una colilla de cigarrillo, por algo que descuidaron y que se prendió. ¿Cierto? Y a veces, amado, así son esas palabras que dejamos ahí. No, yo solamente le dije tal cosa, yo no le dije todo eso, yo solamente le dije esto. Y esa pequeña palabra generó, cuando es avivada, creó toda una destrucción. A veces una palabra que le decimos a nuestros hijos, ellos comienzan, porque sabes, ese es el trabajo de Satanás, comienza a avivar esa pequeña palabra. Y se comienza a encender ese fuego y terminamos acabando todo un bosque, destruyendo, ¿cierto? Y yo te digo, a veces esas palabras, no importa si son verdad, pero a veces siendo verdad, son inoportunas. Hay gente que dice, no, yo voy a decir la verdad, por la verdad murió Cristo, pero la verdad dicha en el momento correcto trae bendición. Las palabras del sabio, dice la Escritura, son dulzura, edifican, bendicen. Entonces, a veces una palabra, aunque sea verdad, pero dicha en el momento equivocado, también puede encender un fuego y destruir un bosque. Y necesitamos ser sabios cuando abrimos nuestra boca y cuando vamos a edificar la vida de los demás, ¿cierto? Por ejemplo, yo recuerdo, hay una cosa que uno aprende, que es la ley de los primeros 5 minutos. Cuando tú te conoces a alguien, lo que sucede en esos primeros 5 minutos es lo que le va a quedar en la mente a la persona. Y si tú llegas, por ejemplo, a la casa de alguien a visitar, lo primero que dice, esta casa está sucia, esto sí huele mal, no sé ¿qué va a pasar? Va a crear una barrera. Esa persona no te va a recibir más. No vas a ser bien, aunque sea verdad, no vas a ser bien recibido, ¿cierto? Hay cosas que tienen su tiempo y su momento para decirse. Y sobre todo cuando uno quiere ser de bendición para otras personas. Ahora, finalmente quiero decirte algo. Ahí dice algo que me llama la atención en el versículo 4. Pudiera desarrollar un poquito más, pero ya se me acabó el tiempo. Versículo 4 dice, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Me llamaba la atención sobre esta porción, ¿sabes? Porque, número 1, bueno, usted sabe de timón, esa lengüetica, esa cosita que está en la parte de atrás de los barcos, que es la que determina para dónde vas. Y yo te digo, aunque una cosa tan pequeña puede manejar un barco, un buque, un yate tan grande. A mí me impresionaba porque no importa cuál es la grandeza que tú tengas, pero ese timón, que es la lengua, lo que dices, puede determinar tu destino.
A veces una gran empresa, ¿me entiendes? Con tantos activos, con tantas cosas, es determinada por lo que decimos. Te voy a poner un ejemplo. Voy a poner la empresa de los computadores, por ejemplo, una cosa tan grande, con tanta inversión, con tantas funciones, pero un pequeño comentario, por ejemplo, esos computadores son lentos. Esa pequeña frase puede causar todo un daño a una industria tan grande. La gente va a dejar de comprarlo porque dicen que son lentos, cuando pueden tener otras funciones, otras cosas positivas, ¿cierto? Por eso es que los vendedores, cuando te quieren vender algo, no insisten sobre el punto débil, sino que te van a decir, tienen los mejores colores, la mejor imagen, los mejores píxeles, la no sé qué cosa, el mejor sonido, está desarrollado, pero el punto flaco no te lo va a decir. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que saber qué decimos para que las cosas grandes sean manejadas y puedan llegar a un lugar correcto. Yo te decía, por ejemplo, una empresa tan grande como la familia es tan determinada por lo que tú a diario dices. No, pero es que yo me reviento el lomo como un burro. Sí, pero es que el hecho de que trabajes, que traigas plata, pero lo que tú dices daña todo lo demás. Daña todo lo demás. No, es que yo me esfuerzo. Es que sí, pero lo que tú dices daña todo lo demás. Y lo último sobre este punto es que dice sobre este timón, va donde el que la gobierna quiere. Yo digo, ¿qué está gobernando esta pequeña lengua que puede guiar un barco, un buque, una cosa tan grande? ¿Sabes qué es? Vuelvo a Lucas capítulo 6, versículo 45. La abundancia de tu corazón. Lo que abunda en tu corazón. Eso va a gobernar tus palabras. Si en tu corazón lo que hay es resentimiento, frustración, eso es lo que va a gobernar lo que dices. Si lo que hay es deseos de alabarte tú mismo, es que yo soy, eso es lo que va a fluir, porque en el corazón también hay necesidad. Quiero animarte, amado, a que puedas revisar en el día de hoy, en esta mañana, lo que hay en tu corazón, lo que está generando todo el lenguaje, todo lo que tú hablas y afectas positiva o negativamente a tu familia, ¿cierto? Hoy es un día de decisiones y yo creo que hoy es un día en que tú debes decidir comenzar a cambiar tu lenguaje. Hoy es un día en que tú tienes que comenzar a tomar decisiones en cuanto a lo que dices a tus familias, a tus hijos, lo que estás confesando, porque eso es lo que tú crees de mí. Yo creo que soy un fracaso, yo creo que no sirvo, yo creo que soy un mal predicador. Eso que tú dices es lo que crees de ti, pero eso tiene que comenzar a ser cambiado por lo que Dios dice de ti. ¿Qué está diciendo Dios de ti? ¿Qué está Dios ministrando a tu vida? ¿Cierto? Y esos pensamientos de Dios tienen que cambiar tu corazón para que también luego cambie lo que tú dices. Así que yo quiero invitarte en esta mañana, número 1, a que examines tu corazón. Acá es un autoexamen. El Espíritu Santo te va a ayudar, te va a revelar. Y número 2, comiences a cambiar lo que hay en tu corazón. Comiences a cambiar lo que hay en tu corazón por lo que Dios dice en su palabra. ¿Sabes? Las palabras bonitas te pueden sacar lágrimas, te pueden alegrar en algún momento, pero la palabra de Dios, la Biblia, puede cambiar tu corazón y puede cambiar tu destino. Quiero decirte, hoy es un día en que puedes tomar grandes decisiones. Hoy es un día en que puedes decir, Señor, yo me levanto y comienzo a creer lo que tú dices de mí. Y voy a comenzar a caminar
en victoria, confiado, como dice la canción que estábamos cantando al principio, tomado de tu mano, ¿cierto? Él va a estar guiándote y acompañándote en todo este proceso que se llama vida. Amén. Entonces quiero invitarte en esta mañana, cierra tus ojitos ahí, porque también es posible que lo que otros que no sabían nada de esto han hablado, han declarado sobre tu vida, tal vez te ha causado mucho daño. Entonces quiero invitarte a que tú cierres tus ojitos ahí donde tú estás y tú puedas decirle al Señor, Señor Jesús, yo perdono a las personas que me han estado, que han hablado cosas negativas, que con su lengua, por no ser perfectos, me han ofendido. Yo los perdono. Yo perdono al esposo, a la esposa, a los hijos que han dicho esto o aquello de mí y que ha dañado mi corazón. Yo perdono a aquellas personas que se han burlado de mí, no han creído en mí. Y yo hoy tomo la decisión de creer lo que tú dices de mí, que yo soy una obra perfecta, que estoy en el hueco de tu mano, que soy hermoso a tus ojos y que tú tienes pensamientos de bien y no de mal. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y quiero orar por ti que has estado con aflicciones físicas. Y quiero pedirte que tú extiendas tu mano ahí donde tú estás, como en señal de estar recibiendo lo que estamos declarando. Yo estoy declarando ahora y creyendo y orando de que el Señor Todopoderoso allí donde tú estás, dice la Escritura que Dios es un Dios de cerca y de lejos. O sea, yo estoy aquí, Él me está escuchando, pero Él puede actuar donde tú estás. Y yo le pido al Señor, al Dios Todopoderoso que está en todo lugar, porque Él es omnipresente, que toque esa parte de tu cuerpo que necesita ser sanada y restaurada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, comienza a ministrar de tu sanidad ahí a estas personas. Sanidades en su corazón, sanidades en sus coyunturas. En el nombre de Jesús, en su espalda, en el nombre de Jesús, esas personas que tienen dolor en esta parte baja de su espalda, Señor, declaro la sanidad sobre su cuerpo, sanidad sobre su cuerpo, en el nombre de Jesús, sanidad sobre su cuerpo, en el nombre de Jesús. Siento en mi corazón orar por personas también que tienen problemas cardíacos, Señor. Oramos, Señor, por una persona que tiene problemas de arritmia en su corazón, Señor. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Hablamos a ese corazón que tiene el ritmo correcto que Dios creó y diseñó para tu vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una persona también que ha tenido problemas, eso que se les va a uno cerrando las arterias, y Dios comienza a limpiar las arterias de tu corazón en el nombre de Jesús, a sanar tu corazón en el nombre de Jesús. Te costaba trabajo respirar y te cansabas con facilidad. El Señor está sanando tu corazón en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y quiero recordarte algo, amado. Ocurren milagros, ocurren sanidades, pero también nosotros tenemos que cuidar lo que Dios hace. No puede ser, como veía a alguien por ahí, que alguien que cantaba muy hermoso y la gente decía, ay, los domingos es un ángel cantando, pero el resto de la semana es un demonio hablando. Entonces no es verdad que hoy cantas, pero el resto de la semana vives maldiciendo, diciendo malas palabras, declarando cosas negativas sobre tu vida. Entonces yo te invito a que los 7 días de la semana seas un ángel, hablando, cantando, alabando al Señor. Que no sea como dice ahí Santiago, de esa boquita salga palabras de bendición y palabras de maldición. Quiero bendecirte, mi amado, que este mensaje y esta oración haya sido de mucha bendición para ti y para tu familia. Recomiéndalo a tus amigos y lo más importante, creamos en aquel que nos salvó y nos escogió para sus propósitos.
Dios te bendiga. Acá en Turbaco, Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza, te amamos y muy pronto nos veremos. Amén. Bye bye. Nos vemos pronto. Amén. Wow, qué tremenda palabra la que hemos escuchado en esta mañana. Qué bueno saber que Dios sigue obrando, sigue actuando, sigue moviéndose a través de su Santo Espíritu para hablar a nuestro corazón en este tiempo. Y yo quiero invitarte, ahora que hemos estado hablando del avivamiento, de la necesidad del Espíritu de Dios en nuestra vida, de la necesidad de ir y cumplir el llamado de Dios para nuestra vida, a que tú te levantes, a que tú te dispongas para ir en esa dirección de lo que Dios está invitándonos a cada uno de nosotros. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, si aún tú no has dispuesto tu vida para el Señor, si aún tú no has entregado tu vida para el Señor, o si por el contrario en este tiempo te sientes que estás distraído, que has estado desconectado del plan de Dios para tu vida, yo quiero invitarte a que en esta mañana hagas una oración conmigo y te reconcilies con el Señor. Le digas: Señor, aquí estoy dispuesto al llamado que tienes para mi vida, porque quiero ir en pos de ti. Mi amado, este tiempo de pandemia, más que llevarnos a escondernos, es el tiempo de lanzarnos para ir por otros. Así que yo quiero orar por ti en esta mañana, animarte, enviar una palabra de ánimo, pero sobre todo para aquellos que aún no han iniciado un caminar con el Señor, que sepan que hoy es el día para tomar la decisión de caminar de la mano del más grande de los grandes. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos aquellos que sé que me están escuchando en esta mañana. Oro por todos aquellos que en esta mañana entienden que Dios los está llamando, que Dios los está invitando a tomarse de la mano contigo para cumplir tu propósito, para cumplir el llamado, pero también para acercarse al Padre y abrazarse, Señor, a tu amor y a tu misericordia. Así que hoy tú has hecho esta oración conmigo. Queremos saber que te has conectado con nosotros. Escríbenos allí, salúdanos para saber que Dios ha hablado a tu corazón en esta mañana y queremos bendecirte. Y mi amado, dice la Biblia que la palabra de Dios no regresa vacía. Por eso sabemos que hay fruto en tu vida y veremos un fruto abundante que permanece, que tocará e influenciará muchas vidas en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros en esta mañana y nos vemos muy pronto en nuestra próxima actividad. No te desconectes y mantente cerca de la familia de la fe. Te bendigo.